¿Cuál es la ecuación de gases ideales? Ustedes ya venían trabajando con gases ideales en el ejercicio 1 que hicieron las CIPAS con el profesor Sebastián. Ahora vamos a hablar de la ecuación de gases ideales. Luego vamos a hacer una aplicación de esta ecuación, un ejemplo del estilo de los que tenemos en la tarea para que ustedes sepan cómo van a aplicar y cómo van a resolver ese problema. Y por último vamos a hacer un ejercicio adicional para que practiquemos lo que aprendimos en las CIPAS del día de hoy. Recuerden que para esta clase lo que necesitamos es lápiz y papel porque vamos a estar haciendo operaciones. Necesitamos una tabla periódica porque vamos a necesitar verificar las masas de los compuestos que vamos a trabajar y necesitamos una calculadora para poder verificar los datos que estamos calculando. Para gases ideales, nosotros sabemos que un gas ideal es un concepto que utilizamos de un gas bajo unas ciertas condiciones especiales que nosotros conocemos como ideales. Bajo estas condiciones ideales, nosotros sabemos que existen algunas leyes que ustedes ya conocen, colocar el puntero aquí, como la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro. Ustedes en el ejercicio anterior ya usaron estas leyes y ya conocen más o menos cómo funciona un gas ideal. Sin embargo, cuando nosotros unimos todo lo aprendido con estas diferentes leyes, nosotros podemos crear un concepto una ley que es la ley de gases ideales y es una ecuación conjunta que combina todo lo de estas leyes anteriores. Esta ecuación nos describe a nosotros la relación entre presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. La forma de la ecuación, bueno, volviendo aquí, entonces recordemos que la ley de Gay-Lussac nos dice a nosotros que podemos relacionar la presión, el cambio de la presión con el cambio de la temperatura. La ley de Boyle nos dice que podemos relacionar el cambio de la presión con el volumen. Y la ley de Charles, el volumen con la temperatura. Cuando nosotros combinamos estas leyes y combinamos estos cambios, podemos crear una ecuación de gases ideales, que es la que nosotros tenemos aquí en la presentación, definida como PV igual a nRT. ¿Qué nos quiere decir a nosotros esta ecuación? Nosotros tenemos aquí diferentes variables y estamos relacionando todas ellas en una misma ecuación. La P se refiere a la presión del gas que estamos trabajando. La V se refiere al volumen del gas que estamos trabajando. La N a la cantidad de sustancia. R es algo que llamamos nosotros la constante de gases ideales. Y la T es la temperatura. Como vemos, aquí no estamos hablando de un cambio porque ya usamos los cambios para aprender cómo se comportan los gases, pero esta ecuación nos da un solo estado, una sola situación del gas donde yo puedo encontrar las demás variables. Esta constante de gases ideales que tenemos por aquí, pues tiene diferentes valores dependiendo de las condiciones en que nosotros la calculemos. Y si ustedes la consultan en Google y colocan constante de gases ideales, lo más probable es que les salga esta imagen que tenemos por aquí, donde tenemos diferentes formas de expresar esta constante y se hace un poco confuso ver toda esa cantidad de unidades con que nos va a aparecer a nosotros en Google. Entonces, para aclarar cómo vamos a trabajar nosotros en esta CIPA y cómo vamos a trabajar nosotros en la tarea, es bueno definir bajo qué unidades se va a trabajar esta constante y bajo qué unidades se va a trabajar la ecuación de gases ideales. El valor de la constante con que nosotros vamos a trabajar en la ecuación PV igual a nRT es igual a 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Entonces, estas son las unidades que sí o sí ustedes tienen que manejar. No vamos a manejar mililitros, no vamos a manejar grados centígrados, no vamos a manejar gramos. Sí o sí tenemos que trabajar con atmósferas, litros, mol y Kelvin. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que cuando yo aplique la ecuación, el valor, el resultado que yo tenga, pueda tener algún sentido. Listo, entonces recuerden, ecuación de gases ideales, PV igual a nRT, y la constante R se va a trabajar siempre con este valor. Pues, vamos a aplicar esta ecuación en un ejercicio práctico.
Entonces, aquí yo diseñé un ejercicio similar al que ustedes tienen en la tarea. Si nosotros vamos al ejercicio de la tarea, acá ustedes les dicen que tienen una masa de un compuesto, les dan un gas y una masa, y les dan la variable volumen y temperatura. ¿Listo? Entonces, aquí decidí trabajar con ese compuesto, que es el CO2. Vamos a trabajar con 32 gramos de CO2 y a un volumen y una temperatura inicial de 4,8 litros y 42 grados centígrados. Esos son nuestros datos iniciales, son los datos que nos da el problema. Una vez vamos a la pregunta, nos dice, identifique las variables. ¿Qué variables tenemos? Entonces, tenemos por aquí la masa del compuesto, que es la cantidad de sustancia. Tenemos por aquí el volumen y tenemos la temperatura. Entonces, ya sabemos que tenemos volumen, temperatura y masa, que no conocemos en este momentico. Recordando las variables de la ecuación, voy a volver un momentico. Si las variables son presión, volumen, cantidad y temperatura, y mirando que nos dan a nosotros cantidad, volumen y temperatura, ¿cuál es la que nos falta? Nos falta la presión. Muy bien. Entonces, esa es la que vamos a encontrar y vamos a utilizar esa ecuación para poder definir cuál es la presión. Entonces, antes de iniciar, el primer paso en este ejercicio, y no se les puede olvidar, porque si no, todo lo que hagan de ahí en adelante les va a quedar mal, es definir cuáles son las unidades correctas. Entonces, primero tenemos masa del compuesto. La masa del compuesto nos la están dando en gramos, 32 gramos de CO2. ¿Esa unidad es correcta o la debo modificar? Cuéntenme por el chat. ¿Es correcta o la debo modificar? Debo modificar acá. ¿Qué debo modificar acá? Correcto, la debemos modificar. Entonces, masa de compuesto se debe modificar a moles. Y la temperatura que aparece en grados centígrados se debe modificar a Kelvin, porque esas son las unidades correctas. Vamos a recordarlas aquí. Presión siempre debe estar en atmósferas, volumen siempre debe estar en litros, pero nuestro volumen ya está en litros. Cantidad siempre debe estar en moles, es decir, que si a mí me dan gramos, libras, kilogramos, yo debo convertir a moles, que es el que tengo aquí. Y la temperatura siempre debe estar en Kelvin. No podemos trabajar en esomántico con ninguna otra temperatura. Para poder convertir la masa a moles, vamos a necesitar la masa molar del compuesto. Y esta la vamos a obtener con los diferentes, con la tabla periódica que les dijimos que debían tener. Recuerden que a nosotros nos gusta mucho trabajar con esta tabla periódica, que es P-Table, y ahí ustedes encuentran siempre las masas de las sustancias. Voy a ir a la tabla para volverles a mostrar la tabla y mostrarles cómo se comporta. Aquí la tenemos. Entonces miren que aquí tenemos la tabla. Si están en propiedades, el tercer dato siempre va a ser la masa o peso atómico. Si yo trabajo con el carbono, entonces me puedo parar aquí y mirar la masa del carbono. Si quiero el hidrógeno, me paro aquí y miro la masa del hidrógeno. Entonces vamos a recordar que la masa del hidrógeno es 1 gramo por mol y la masa del carbono son 12 gramos por mol. Entonces, para poder convertir estas unidades, lo primero que vamos a hacer es convertir la masa del compuesto de gramos a moles. Entonces, parto de mis 32 gramos de CO2. Ustedes ya hicieron una primera tarea que es de conversiones. Ustedes ya podrían decirme a mí cuál es el paso a paso que yo debo realizar para convertir gramos a moles. ¿Qué sería lo primero que nosotros necesitamos calcular? Calcular los gramos por mol. Muy bien, calcular los gramos por mol del CO2. Para calcular estos gramos por mol, pues yo divido la molécula en los
átomos que la componen. Entonces tengo un carbono y tengo 2 oxígenos. Nosotros acabamos de verificar que el carbono, su masa es 12 gramos por mol. Ojo con las unidades. Gramos es solo la G, no GR, no ninguna otra unidad. Gramos es solo G. ¿Cuál es la masa del oxígeno? ¿Me pueden decir cuál es la masa del oxígeno? Entonces, la masa del oxígeno, muy bien, correcto, es 16 gramos por mol. Si yo ya tengo estos datos, ¿qué debo hacer con ellos? Debo multiplicar por el número de veces que ese átomo aparece en sustancia. Entonces, este es por 1, esto es por 2, y luego sumo todo. En total, ¿cuánto me va a dar? Total 44, perfecto. Esto me dice que la molécula de CO2 tiene una masa molar de 44 gramos por mol. Ya con esa masa podemos nosotros trabajar. Voy a borrar un momentico aquí la masa. Y entonces, ¿cómo hacemos la conversión? Tenemos que hacer un coeficiente de conversión, un coeficiente estequiométrico, que nos dice a nosotros que una mol de CO2 equivale a 44 gramos de CO2. Gramos va abajo porque vamos a cancelar con la G, y entonces cancelamos gramos de CO2 por gramos de CO2, y esto nos da que nosotros vamos a trabajar con 0,7 mol de CO2. Este es nuestro nuevo valor de cantidad de sustancia. Este es nuestro N. Cuando vayamos a reemplazar en la ecuación es con ese N que vamos a trabajar. Ahora, de las otras dos variables, vamos a tener que transformar una de ellas, que es la temperatura, porque la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Entonces, recordando nuestra ecuación para pasar de grados centígrados a Kelvin, tenemos que K es igual a grados centígrados más 273,15. Y aquí, entonces, ¿cuánto nos daría la nueva temperatura en grados Kelvin? Recuerden que tienen que tener esas calculadoras a mano full para poder estar haciendo las operaciones conmigo y que vayamos todos juntos en el ejercicio. Excelente, Cristian. Tendríamos que son 315,15 grados Kelvin. Recuerden que Kelvin no lleva el símbolo de grados, es solo la K mayúscula. Hago mucho énfasis en esto porque nosotros tomamos en cuenta que ustedes escriban correctamente las unidades cuando vamos a calificar la tarea. Entonces aquí ya tenemos nuestra nueva temperatura. Esta es la misma temperatura T1, solo que la tenemos en una unidad diferente. Ya con las unidades correctas, ya entramos nosotros a reemplazar la ecuación de gases ideales. Entonces nuestro siguiente paso sería calcular T1. Vuelvo y escribo los datos, pero ya esta vez los escribo en las unidades correctas. La cantidad de sustancia en mol, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. Tenemos N, tenemos B, tenemos P, T y nos falta P. Recordando la ecuación de gases ideales, PV igual a nRT, pues yo esta ecuación la puedo organizar de tal manera que yo despeje la variable que necesito conocer. Yo esta ecuación la puedo despejar de 4 maneras. Yo la puedo despejar para obtener la presión, la puedo despejar para obtener el volumen, la puedo despejar para obtener la temperatura y la puedo despejar para obtener, ay, aquí tengo, déjenme un momento, yo modifico algo aquí. A ver. Y la puedo despejar para obtener el número de moles. Entonces, esas son las 4 maneras en que nosotros podemos despejar esta ecuación y vamos a escoger es la ecuación que nos sirva a nosotros para poder encontrar el dato que nos falta.
Entonces, no sé si me pueden colaborar de pronto con el pantallazo de las ecuaciones despejadas en, en el chat para que los chicos lo tengan. Listo. Entonces, tenemos las cuatro posibles formas de despejarlo y tenemos los datos. Ya con ella nosotros vamos a pasar a escoger solo una y utilizarla en nuestro ejercicio. Como estamos buscando la presión, nosotros queremos tener únicamente la presión, encontrar es únicamente la presión, entonces nosotros nos vamos a concentrar en esta primera forma de despejarla. Entonces, P es igual a nRT sobre B, es decir, la presión es igual al número de moles por la constante, por la temperatura, dividido el volumen. Vamos a empezar entonces a reemplazar esta ecuación. Recuerden que R es 0,082 atmósferas por litro sobre 1 mol por Kelvin. Cuando yo reemplace esta ecuación, lo primero que voy a tener que reemplazar aquí es el N, que es el número de moles. Nosotros ya calculamos que nuestro número de mol es 0,7 mol de CO2. Luego viene el R, que el R no va a cambiar en ningún ejercicio, todos van a trabajar siempre con el mismo R. Luego viene la temperatura, que ya también la pasamos a Kelvin, entonces sabemos que es 315,15 Kelvin. Y luego abajo vamos a colocar el volumen, que es 4,8 litros. ¿Por qué hacemos tanta insistencia en las unidades? Porque como ustedes ven que la constante tiene unas unidades fijas, pues esta es la que nos permite a nosotros cancelar mol con mol, Kelvin con Kelvin, litros con litros, y así yo sé que la presión va a quedar únicamente en atmósferas. Entonces, si usted llega a utilizar, por ejemplo, el 0,082 con una temperatura en grados centígrados, pues inmediatamente el valor que les va a dar es incorrecto porque la constante no corresponde a ese tipo de unidades. Entonces, sí o sí tienen que transformar las unidades. ¿Me pueden decir ustedes en casita cuánto les va a dar ese ejercicio? Vamos a ver cuánto nos da el valor de esa presión, teniendo el ejercicio ya desarrollado. Entonces, recuerden que van a multiplicar el 0,7 por el 0,082, luego lo van a multiplicar por 315,15 y ese resultado lo van a dividir por 4,8. Yo veo que ahí me están dando algunas respuestas ya en el chat. Vamos a mostrar entonces si alguna respuesta las me han compartido es correcta. Y tenemos nosotros que la respuesta es 3,8 atmósferas. Efectivamente daba como 3,76, 3,78. Usando cifras usando la aproximación, pues eso se puede escribir como 3,8 atmósferas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estamos bien. Ya sabemos cómo utilizar esta ecuación de gases ideales. Hoy en todas las citas vamos a estar trabajando únicamente con esta ecuación. Es la misma ecuación para todo el ejercicio. Entonces, el ejercicio tiene dos partes. Si ustedes miran en la tarea ustedes verifican que tienen la parte B, que fue la que acabamos de resolver, donde les pedían la presión. Esta parte ya la acabamos de hacer. Ahora vamos a ir a la parte C, que nos da un nuevo enunciado y nos dice, una vez calculada la presión, teniendo en cuenta las siguientes condiciones del gas, vamos a resolver que si tengo un nuevo tanque con la mitad del volumen, o sea, recuerden que nosotros hasta ahora hemos estado trabajando con 4,8, pero ahora nos piden la mitad del volumen y con una presión de 8,9 atmósferas, ¿cuál sería la temperatura? O sea, que ya nos dan, esta vez nos van a dar la presión y ahora vamos a tener que calcular la temperatura. ¿Listo? Entonces, ya tenemos datos originales, los voy a usar ya transformados porque pues no vamos a hacer doble trabajo si ya transformamos a mol y si ya transformamos a Kelvin. Pero ahora, para esta nueva parte, pues entonces yo tengo que hacer un cambio, tengo que hacer dos cambios. Y es, el primer cambio es que el volumen se va a dividir a la mitad.
Es decir, que ahora ya no trabajo con con 4,8, sino que trabajo con 2,4. Y ahora ya voy a ignorar la temperatura, voy a ignorarla y dejar de pensar en ella, y ahora me voy a concentrar en una nueva presión que es 8,9. Entonces, ese es el cambio que ustedes tienen que hacer para la parte C del ejercicio. El volumen lo vamos a dividir entre 2 y todos van a trabajar con el 8,9 atmósferas. Esos son nuestros nuevos datos. Con ellos son los que vamos a trabajar para poder hacer la siguiente parte. Vamos a la siguiente parte y miramos cómo resolverlos. Les pregunto en este momento, ¿nuestros nuevos datos tienen las unidades correctas? Muy bien, ya tenemos las unidades correctas, estamos trabajando con mol, estamos trabajando con litro y estamos trabajando con atmósferas. Es decir, que si ustedes transformaron las unidades bien en el primer paso, entonces de ahí en adelante ya tienen las unidades correctas para seguir trabajando el resto del ejercicio. Seguimos trabajando con la misma ecuación, PV igual a nRT, pero esta vez lo que necesitamos calcular es la temperatura. Es decir, que vamos a usar una nueva, eh, vamos a despejar de una manera diferente la ecuación. Nosotros me va a volver un momentico a la parte donde tenemos todas las ecuaciones despejadas. Y nosotros habíamos trabajado con esta, P igual a nRT, porque necesitábamos la presión. Pero ahorita, en esta parte del ejercicio, necesitamos es la temperatura, es decir, que vamos a trabajar con esta que tenemos acá. Tenemos que usar una nueva forma de despejar la ecuación. Entonces vamos otra vez a despejarla. Esperemos, y voy adelante. Entonces tenemos nuestros datos, tenemos nuestra ecuación despejada para temperatura, que es PV dividido en R, y empezamos solamente a reemplazar. Presión, 8,9 atmósferas, volumen, ay, ¿sí ve? A mí también me pasa que no es. Yo les transformo aquí lo transformo aquí para que no. Y entonces este valor me va a cambiar. Voy a dejarlo que ustedes lo encuentren por mí. Entonces tenemos PBI sobre NR, tenemos 8,9 atmósferas, 2,4 litros, 0,7 mol de CO2 y la constante, que es siempre la misma, que es 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Vamos a ir a la calculadora a encontrar ese valor y miramos a ver cuánto nos da esa temperatura. Recuerden que cancelamos las unidades y encontramos la temperatura. Entonces, ¿qué temperatura nos da? Recuerda que ya no estamos trabajando con 4,8, sino con 2,4. Bien, nos da 372,73, ¿les da a usted? A mí me da aquí 125 kilos. ¿Listo? Sí, tranquila, Andrea, no te preocupes, porque ese era el valor justamente que yo tenía antes de los propósitos. Entonces ahí ya tenemos, ya ven que ustedes están encontrando sus valores de una, o sea que estamos súper bien, van a quedar con una súper nota en esta tarea, porque como pueden, estamos volando. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre este ejemplo que acabamos de resolver? Necesitan que me vuelva, que vuelva a mostrar algo, o si no, continúo.
Bueno, si no hay dudas por ahora, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio. Este lo voy a hacer en un Word para que recuerden el uso del editor de ecuaciones, porque en muchas ocasiones es complicado verificar si los ejercicios que ustedes hacen están bien o mal, porque no usan el editor de ecuaciones, entonces no colocan subíndices, no colocan superíndices de manera correcta, y eso es muy importante. Entonces, vamos a ir resolviéndolo juntos. Pero, listo. Entonces, ustedes me dicen, yo los voy siguiendo. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Puedo ir a la hoja anterior? Claro que sí. Aquí. Debo convertir el compuesto a moles utilizando los gramos por mol. Muy bien. Geraldine, ¿me confirmas si esa es la hoja? Listo. Vamos otra vez al ejercicio. Entonces, también vamos a tener que pasar a Kelvin. Entonces, ¿podemos empezar por Kelvin o podemos empezar por gramos a mol? Pues hagamos las dos conversiones. Empecemos por gramos a mol. Entonces, voy a copiar ese que tengo aquí para no tener que volverlo a escribir. Entonces, yo estoy acá en la ecuación. Yo uso el multiplicar aquí por, abro la fracción y cuéntenme ustedes, ¿qué debo colocar en la parte de arriba de la fracción? En la parte de arriba de la fracción vamos a buscar cuántos gramos son un mol de NO2. Pero arriba siempre vamos a tener un mol de NO2. N, vamos aquí a abrir NO. Chiquito. Vamos a hacerla así para que no quede como tan alto. Se llama esa parte conversiones. Entonces aquí lo tenemos. Entonces, una mol de NO2. ¿Cuántos gramos va a pesar una mol de NO2? Necesitamos ir a la tabla periódica, verificar cuánto es la masa del nitrógeno. Aquí nos dice que la masa del nitrógeno es 14, aproximadamente 14, y la masa del oxígeno es aproximadamente 16. Es decir, que si yo calculo la masa del NO2, me debe dar ¿cuánto? Casi, dice, me debe dar 46 gramos, no, 46 gramos de NO2. Ustedes pueden venir acá y copiar nuevamente esta estructura para que así no les toque estar siempre escribiendo la misma. Entonces recuerden, teníamos nosotros, vamos a hacerlo por aquí, teníamos, vamos a insertar la ecuación, teníamos 16 gramos por mol por 2, porque eran 2 oxígenos, más 14 gramos por mol, y como eso se suma, eso me da, eso nos da los 46 gramos. Entonces sería la masa del NO2.
Esa sería la masa del NO2. Yo siempre copio aquí el NO2 de mí para no estarlo escribiendo siempre. Ahí ya tenemos la masa que nos dio 46 gramos por mol. Y esa masa la usamos aquí en la conversión. Es decir, que ¿cuántos moles tenemos nosotros de NO2? Cogemos el 28, lo dividimos por 46 y eso nos da 0,6 mol de NO2. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que nosotros necesitamos ver de ustedes, que hagan esas conversiones. Recuerden que no nos pueden decir simplemente como, vamos de 28 gramos, pasamos a 0,6, pero ¿cómo pasamos a 0,6? Yo necesito ver esas conversiones ahí. ¿Cuál es la siguiente conversión que nos falta? Nos falta la conversión de temperatura. Entonces vamos a pasar 71, 28 grados Celsius a Kelvin. Para esto necesitamos nosotros colocar la ecuación de conversión de Kelvin a grados Celsius. Y esa es K es igual a grados Celsius más 273,15. Efectivamente, nos dicen por aquí en el chat que cuando yo haga esa operación, yo copio la ecuación, miren, le di control C, control V, copio la ecuación, le sumo aquí los 28, quito el símbolo de grado, y esto me da un igual de 315 Kelvin. Pues ya tengo los datos que necesito. Yo voy a trabajar con este que está acá, y voy a trabajar con este que está acá, y voy a trabajar con este que está aquí. Esos son mis tres datos en mis unidades. Borrar este de aquí para que no nos quede aquí amontonado. Listo, entonces ahora, como ya tenemos los datos en las unidades correctas, vamos a nosotros a calcular P1. Nuevamente, insertamos ecuación. Sabemos que la ecuación del gas ideal es PV igual a nRT. Que entonces, si yo la voy a despejar, yo necesito insertar la ecuación. Y yo digo que la presión es igual, abro la fracción, nRT sobre B. Ahora con esta aquí, que ya la tenemos construida, la copiamos, con C, control V, y entonces ahí ya reemplazo, abro paréntesis, N como 0,6 mol. No voy a escribir el NO2 para que no se nos llene tanto de esta ecuación. ¿R qué valor tiene? El valor es fijo, R de 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Voy a dejar aquí en unidad. Temperatura la tenemos como 301,15 Kelvin porque la acabamos de encontrar, está abajo. 315 Kelvin. Y abajo vamos a tener 3,5 litros. Cuando ya tengamos esto, vamos abajo y decimos, voy a hacer la operación, P es igual, venga, lo inserto como ecuación porque así ya solo una letra se ve más bonito como ecuación. P es igual y hacemos la cuenta en la calculadora. 0,6 multiplicado por 0,082 multiplicado por 301,15 y dividido 3,5. Y eso nos da
4,2 atmósferas. Sí, muy bien, Geraldine. Perfecto. 4,2 atmósferas. ¿Listo? Esa es la primera parte. Easy peasy. Nos salió súper fácil. Ahora vamos a la segunda parte. Cojo la misma ecuación y la copio, porque a uno no le gusta trabajar doble, entonces si usted ya escribió una ecuación, pues cópiela. Y ahora voy a construir la nueva fracción porque ahora es para temperatura. Para temperatura. Entonces tenemos acá que para temperatura esto es igual a, voy a colocar una fracción, miren cómo yo me muevo aquí, vengo acá, busco fracción, cliqueo, y para temperatura tengo PV dividido N. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la temperatura. Ahora vamos a definir cuáles son los valores con los que nosotros vamos a trabajar. Recuerden que, voy a escribir aquí, el volumen debe ser la mitad. Es decir, voy a escribirlo aquí antes. Siempre es bueno que escriban sus variables antes para que ustedes sepan con qué van a trabajar. Si a mí me dicen que el volumen debe ser la mitad, entonces el volumen 2 no es 3,5, sino la mitad, que es 1,75. Me dicen en el ejercicio que P, voy a escribirlo aquí, es 8 atmósferas, pero ya le cambio. Me voy al principio, escribo P2 y me dice 8, ay, me tengo un 3 de más aquí. 8,9 atmósferas y me daban el número de moles, que es el mismo que venimos trabajando, que es 0,6 mol. ¿No? Entonces ahí ya tenemos nuestros datos. Vuélvanlos a colocar siempre en esa parte 2 porque ustedes necesitan recordar con qué datos van a trabajar y que no van a mezclar los datos de la primera parte con los datos de la segunda. Ya lo tenemos acá. Ahora sí, vamos a reemplazar. Entonces, voy a coger esta ecuación y la voy a reemplazar. Voy a copiar, pegar, presión. Entonces, abro paréntesis, 8,9 atmósferas, volumen, borro la B, abro paréntesis, 1,75 litros, N, abro paréntesis, 0,6 mol, y R, que sería el último, sería 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Porque, a ver. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Calculamos eso y nos va a dar que voy a insertar una ecuación. T es igual y vamos a ir a calcular. Lo estoy calculando aquí a la par con ustedes. Listo, ya lo tengo. ¿Qué temperatura nos dio? Muy bien, 316,56. 56 Kelvin. Ese 8,9, Ana, sale del problema que nos plantean a nosotros en la guía. Si vamos acá, aquí les dicen que todos van a trabajar con 8,9. ¿Listo? Me dicen por ahí que no les salió. Entonces, el primer paso que vas a hacer es multiplicar el 8,9 por el 1,75.
Cuando ya multipliques 8,9 por 1,75, voy a hacerlo aquí a la par contigo. Ese resultado lo vas a dividir entre 0,6 y le das igual. ¿Listo? Cuando ya tengas esa división, ahí sí vuelves y le das dividir 0,082 y le das igual y debería darte los 316. ¿Vale, Geraldine? Listo. Entonces, eso es todo el ejercicio 2. Esa es toda la parte que tienen que resolver. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Todo claro? Listo, súper que estén claros. Entonces vamos a hacer, pues por eso acabamos de resolver y vamos por puntos a hacer un jueguito en quizzes para ver cómo nos va. ¿Listo? Les voy a hacer una recomendación, es que ahorita que les muestre entonces cómo unirse al juego, necesito que coloquen nombre y cédula cuando se registren para así yo saber quiénes son los que están obteniendo los puntos. Porque si usted me coloca solo el nombre, pero hay 10 o 15 o 20 Lauras, pues es difícil encontrarlos luego en aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Los primeros 10 puestos se llevan 5 punticos en esta tarea. ¿Está claro? Recuerden, nombre, cédula. Me dicen cuando estén listos para poder mostrarles el código del juego. Listos. Bueno, entonces vamos a ir al juego. Mostrarles. Entonces se van a unir. Este es, ustedes pueden buscar aquí como el Join My Quizzes o pueden buscar este código. Voy a enviarles link, denme un momento entonces para que les sea más fácil. ¿Sí? Con ese link pueden ingresar. Yo voy a estar aquí pendiente dándoles el tiempo para que se unan y luego iniciamos. Ya van 3 personas, 4 personas. Unos 30 personas. Vamos a dar un momentico más antes de iniciarlo para que se puedan unir varios. Súper que ya se lograron vincular bastantes. Tengo un minutico más que se continúan de unir porque en la llamada estamos 94 y pues en el juego por ahora van 41. Entonces demos un momentico más que se unan los demás. Bueno, van 42. Listo, vamos a ir iniciando porque ya, pues ya se han conectado la gran mayoría. Cada vez que voy a iniciar, vuelve y suena que aparece alguien nuevo. Listo, voy a iniciar yo. Entonces,
Las preguntas van corriendo a medida que yo las vaya avanzando, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. No se- Entonces, listos con papel, lápiz y calculadora porque la van a necesitar. Van a haber preguntas donde necesiten papel, lápiz y calculadora. Vamos a iniciar. Primera pregunta. Vamos a ver cómo nos va. Yo sé que ustedes pueden con esos puntos, se van a ganar esos puntos. Ya un minutico. Ya nos quedan 30 segundos. Ya casi. 10, 9, 8, en 4, 3, 2, 1 y cansa. Vamos a seguir. La siguiente pregunta. Por ahora va María Fernanda. Juliana no me colocó apellido, cédula. Listo. 10 personas contestaron correcto. Era 11,2 atmósferas. Muy bien. Vamos que todavía hay tiempo. Son 5 preguntas en total. Entonces me dice. Ay, yo quité el timer. Bueno, voy a poner el timer aquí conmigo porque sin querer lo quité. Voy a darles un minutico para que la realicen. Hay unos que contestan muy rápido. Yo que coloco la pregunta y ya la tienen. Vamos en 30 segundos. Vemos que ustedes ya son expertos en este tema. Yo sé que lo hacen súper rápido. 10 segundos. 4, 3, 2, 1 y vamos. Listo.
¿Cómo vamos? Se movió y Juliana no me dijo la cédula. Entonces tenemos que esta vez 28 personas contestaron correcto. Tenemos, era 24,61 atmósferas. Recuerden que tenían que pasar a moles, tenían que pasar a Kelvin. Vamos a ver con la siguiente pregunta. Si se acuerdan cómo despejar la ecuación. Tiempo, entonces la ecuación, vamos a ver. Esto sí es que se mueven estos puntos cada vez que pasa una pregunta. Efectivamente, cuando despejamos la temperatura nos queda como PV dividido en R. Muy bien. Siguiente pregunta. Esta nuevamente es de despejar. Esta es nuestra penúltima pregunta, ya casi acabamos y miramos quiénes tienen los puntos. Tiempo. Entonces, miremos qué tanto se nos movió esta tabla. Tenemos a Dana, Laura, Jacqueline. Siguiente pregunta, y esta ya es la última, así que muy atentos. A ver, ya están contestando. Todo lo que repetí esa constante, esto deberían contestarlo de una, escribirlo inmediato. Veinte segunditos. La constante debería estar así, súper grabada en la cabeza, que no se nos olvida nunca más. 5, 4, 3, 2 y tiempo. Ahora sí, ya tenemos nuestros ganadores. Vamos a ver quiénes ganaron. Tenemos a Laura, tenemos... vamos a ver puntaje. Tenemos que los ganadores fueron Laura, Jacqueline, Jennifer. Si estás por ahí, escríbenos en el chat tu documento para poder saber cuál es. Cristian, Dana, Rocío igual, porfa, tu documento. Rocío, Paola, Jennifer Alegría, Geraldine y Nestle. Hasta aquí vamos con los puntos. Hasta Nestle. ¿Listo?
tomo un pantallazo de los líderes antes de salir, por si las moscas. No se sabe. Vale, Rocío, muchas gracias. Los demás que alcanzaron punto pero están sin cédula, por favor, les agradezco mucho. Sí, la constante es 0,082. Lo que pasa es que recuerden que también es la velocidad con que contestan. El juicio tiene en cuenta si se demoró uno más que el otro en contestar. Entonces, muy bien Laura, muy bien Jacqueline, muy bien Jennifer. Entonces con esto hemos terminado nuestro ejercicio. Espero que entendieran todo, que les fuera muy bien con las CIPAs. No sé si tienen alguna pregunta, duda, o si no, ya terminaríamos con el ejercicio. No, de hecho yo programé, Shirley, que tuviera en cuenta punto o coma, porque pues sé que si trabajan en celular es complicado. Regálame un segundo. Johan, ¿tienes por ahí de pronto el link? Recuerden que ustedes deben siempre confirmar asistencia por campus, sino que, sin embargo, hoy había como una falla en el campus y algunas personas no pueden ingresar, entonces vamos a compartirles un link para que puedan colocar la asistencia de igual manera, pero si pueden ingresar al campus y colocar la asistencia, es perfecto. Ya les, ya les van a compartir el link. Profe, tengo al estudiante Jennifer Gutiérrez, que no ha podido mandar su número de cédula porque no le deja escribir el chat. Entonces ahí Ah, te envío listo, dale. Sí, listo, profe, muchas gracias. ya envío el link. Vale, muchas gracias. Ya vamos a compartir el link. Dame un momento, Andrea. No, espérame un momento ya. Sí, es que hoy el campus estuvo presentando algunas fallas, entonces regálenos un momento, ya les enviamos un link de asistencia. Sí, Claudia, cuando tienes milímetros de mercurio, debes sí o sí cambiar atmósferas. Ya les mandamos el link. No, ya te la mando, sí, yo tengo la tabla de conversiones. Yo te la mando. Primero voy a enviarles el link. Ya, me confirman, por favor, si pueden acceder al formulario y ya les mando la imagen de conversión.
Les pido permiso. Ya voy. Mm, deme un momento. Dale, en un momento que lo estoy configurando a ver si podemos quitar el permiso.